Muy buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos a una emisión más del conversatorio permanente COVID-19, la mirada clínica. Un espacio de diálogo e intercambio de conocimientos creado por el Departamento de Clínicas Médicas del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. El día de hoy, el conversatorio lo hemos denominado Manejo Prehospitalario y Bioseguridad en el Transporte Sanitario en Pacientes COVID-19. Organizado por la Academia de Emergencias y Rescates, en el que participan el maestro Claudio David Nau de Argentina, el maestro Ángel Crespo de Puerto Rico, el maestro Héctor Topete Tobar, secretario de la Academia de Emergencias y Rescates, y coordina este conversatorio el licenciado Ernesto Alonso, recientemente electo presidente de la Academia de Emergencias y Rescates. Damos entonces la bienvenida y les agradecemos mucho su participación a nuestros invitados de Argentina y Puerto Rico y esperamos que disfruten y nos permita reflexionar juntos este conversatorio COVID-19, la mirada clínica. Sean bienvenidos. Licenciado Ernesto Alonso González, en sus manos la coordinación. Muchas gracias, doctor Farfán. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos, compañeros, amigos. Pues aquí en este conversatorio vamos a platicar de una manera cordial cómo hemos vivido desde nuestros campos de batalla, desde el punto de vista prehospitalario, esta pandemia que ya va para 2 años. Me gustaría preguntarles, entrando en materia, ¿cómo fue en la manera inicial el manejo prehospitalario que tuvieron ustedes en sus campos de batalla y cómo se ha ido evolucionando, modificando, adecuando a las condiciones reinantes en sus comunidades? Yo creo que primero, adelante, por favor, adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, en nuestro caso en particular, Argentina comienza con las medidas para COVID a partir del día 20 de marzo, si mal no recuerdo, del año pasado, donde hubieron los primeros 31 casos, y a partir de ese momento ya se venía esperando, digamos, la presencia del virus en el país en cualquier momento, y todos los servicios de emergencia comenzaron a prepararse para momentos de incertidumbre, porque la realidad es que independientemente de que existe experiencia en lo que es el manejo de pacientes con enfermedades que no tienen tratamiento, en nuestro caso en particular en la provincia de Río Negro, en la ciudad de Bariloche, donde yo vivo, tenemos mucha experiencia con lo que es el antivirus, o el virus ANTA, que es una enfermedad que el virus Andes, en este caso en particular, que tampoco tiene tratamiento y tiene una letalidad del 50%. Por lo tanto, ya existía, digamos, algún tipo de experiencia, bastante experiencia, de hecho, en manejo de pacientes con este tipo de enfermedades, y se empezó a trabajar de la misma manera que se venía trabajando siempre, ¿no? O sea, cuidando al máximo el hecho de tratar de disminuir la carga viral en todos los elementos de la ambulancia, y por otro lado también el hecho de la educación o reeducación de todo el personal de las ambulancias para la utilización efectiva del equipo de protección personal. Obviamente que se tuvo que estandarizar y protocolizar todo esto para que todo el personal del país, para que todo el mundo utilice los mismos elementos, para que exista un estándar de trabajo, y por otro lado también para el hecho de tratar de disminuir lo más posible el contagio de la enfermedad dentro de lo que es el personal de salud, porque de lo contrario, obviamente si todo el personal de ambulancia terminaba contagiado con la enfermedad, no íbamos a tener quien realice el trabajo. Por esa razón se extremó al máximo, digamos, todo este tipo de cuestiones, y obviamente que hubieron, al principio hubieron
Nosotros tuvimos el caso, por ejemplo, de 30 personas en un mismo día dentro de un hospital privado contagiados con la enfermedad, y son personas que se tuvieron que aislar, y son 30 personas menos dentro del sistema, y eso es muy difícil de poder, cambiar, digamos, de personas, ¿no? De poder tener a otras personas que reemplacen a estos, que son personas todas especializadas. Por esa razón, digamos, se tomaron demasiado las medidas en este caso, y se trabajó como si fuese lo peor. Obviamente que en un principio empezaron a aparecer un montón de protocolos no oficiales, un montón de investigaciones, y hasta también un montón de cuestiones comerciales que se empezaron a ligar con elementos que se podían utilizar o no se podían utilizar arriba de la ambulancia, pero bueno, por suerte primó bastante la cautela en nuestro país, y se trabajó, digamos, con la mayor cantidad de elementos de protección, sobre todo elementos de protección para el personal de salud, y tratar de cuidar bastante lo que es también la ambulancia. La ambulancia se la trata exactamente igual que un quirófano de un hospital, no hay ninguna diferencia. Para bajar la carga vírica una ambulancia, los procedimientos de limpieza tienen que ser exactamente iguales que un quirófano hospitalario. Por eso también la parte de hacer una ambulancia se llama quirófano, ¿sí? Entonces, las medidas estuvieron centradas sobre todo sobre esos aspectos básicos. Muchas gracias, Claudio, de Argentina. Ángel, ¿cómo fue tu perspectiva en este abordaje prehospitalario de los pacientes COVID? Mira, el caso de Puerto Rico, pues, es bien particular, pues como conocen, Puerto Rico no es una nación independiente. Nosotros pues funcionamos como un territorio del gobierno de los Estados Unidos. Sin embargo, pues somos un país caribeño, donde el idioma predominantemente es el español, y tenemos cierto nivel de gobierno propio. Así que entender la política en Puerto Rico es muy complejo, pero me parece importante traer ese contexto, porque hasta cierto punto la figura más alta de autoridad en nuestro gobierno es el gobernador. En ese momento era una gobernadora, pero el presidente de Estados Unidos y el gobierno federal va por encima. En cualquier momento, pues, si así el gobierno federal lo entiende. En ese momento particular, fue el 14 de marzo, poco antes que en Argentina se declarara la pandemia, y hay que ir al trasfondo. La gobernadora Wanda Vázquez en aquel momento fue una gobernadora que llega en una coyuntura histórica sin precedentes en el país. El término gubernamental de 4 años no lo completa el gobernador electo, y ella entra como sucesora. Así que ella está en un momento muy complejo. Puerto Rico venía de haber recibido el impacto de sismos precisamente 3 meses antes. El 6 de enero y 7 de enero nos impactan 2 grandes sismos en nuestra jurisdicción, y esto viene sumado a que Puerto Rico todavía mantiene un sistema eléctrico muy frágil, entre otros problemas, a raíz del impacto del peor huracán en nuestra historia, que fue el huracán María en 2017. Así que nuestra jurisdicción ha estado golpe tras golpe de estos desastres, y el 14 de enero ella tiene una conversación con un alcalde en aquel momento que muy preocupado, era el presidente de la Asociación de Alcaldes, es una organización que agrupa a la mayor parte de los alcaldes de Puerto Rico en este momento, el honorable Joe Román, era alcalde de San Lorenzo, y él hace una convocatoria de este servidor y otros 4 pasados directores de protección civil a nivel estatal o nacional de Puerto Rico. Y en ese momento no habíamos tenido solamente 2 casos confirmados, una turista italiana que llegó en un crucero a San Juan, y en cierto aspecto había cierto nivel de contención dentro del crucero, pero ese fin de semana se da el Día Nacional de la Salsa, que es uno de los eventos más concurridos en Puerto Rico, donde viaja mucha gente, particularmente de Latinoamérica, porque la oferta de bandas salseras es impresionante. Es una música que mueve a todos los latinos, llega gente de Nueva York, pero llega mucha gente de Centroamérica, y precisamente un médico panameño aterriza en Puerto Rico, llega muy enfermo, con fiebre, y su deseo de ir al festival fue tan grande que él entra en un lugar donde se aglutinan como 40,000 personas en un estadio, sale de ahí para el hospital muy mal, y cuando de las primeras pruebas que se hace se confirma que este señor estaba positivo y que la carga viral la tenía muy alta. Así que el primer gran brote en Puerto Rico es este, y a raíz de esa conversación de la gobernadora con el alcalde, nosotros recomendamos un lockdown o un cierre de la mayor parte de las operaciones, y la gobernadora Vázquez determina
emitir una orden de cierre. Ese momento en particular lo recuerdo muy bien porque el mundo entero fue testigo de cómo en Italia empezaron 3 casos, de 3 casos subieron a 2.000, de 2.000 exponencialmente a 20.000, y en un abrir y cerrar de ojos colapsa el sistema de salud pública, se terminan los ventiladores y empiezan a hacer un triage, que aquello era una cosa que no parecía de una película de ciencia ficción. Yo me imagino cómo era la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Cuando tiraban un bombazo y determinaban a quién le daban atención primero, una cosa muy dramática. Así que Puerto Rico nos encerraron en un estado de sitio que era casi una ley marcial. Y en ese momento fue bien impresionante. Yo empecé a buscar información, como todos nosotros aquí, porque el que diga que era un experto en manejar esto, sí conocíamos, habíamos ejercitado planes para pandemia, habíamos enfrentado el ébola, el Zika, el chikungunya y otras enfermedades virales que tenían transmisiones muy agresivas y eran muy peligrosas, pero esta enfermedad era completamente nueva. Yo recuerdo en mis redes sociales, en Facebook, subo un video donde empiezo a explicar cómo yo me descontaminé al llegar del supermercado. Y hice una dilución de una parte de hipoclorito de sodio con 5 partes de agua. Y ese video lo vieron más de 1 millón de personas. Nunca en mis redes sociales había tenido ese alcance. Donde yo explicaba cómo descontaminar la suela de los zapatos. En ese momento se desconocía el tiempo que vivía el virus en superficie. Se hablaba de que podía estar una semana en una superficie de acero inoxidable si la temperatura era un refrigerador. Así que había terror. Eso fue lo primero que recuerdo. Ya obviamente, según los Centros de Control de Enfermedades, fueron avanzando en investigación. Según la Organización Mundial de la Salud, una vez declara pandemia, se establece el famoso dashboard o tablón que empieza a explicar cómo va la cosa y todos los países más o menos empiezan a armonizarse. Pues ha habido mucho avance. Recuerdo que inicialmente todo el mundo se vestía para transporte médico prehospitalario con nivel A de materiales peligrosos, como si esto fuera un ataque radiológico. Y por lo que conocemos de bioseguridad y de contaminación biológica, y que hemos estado expuestos a escenarios donde hemos estudiado cómo controlar virus lanzados de manera deliberada, ¿no? Ataques de armas de destrucción masiva biológica, pues empezamos a más o menos tratar de establecer una lógica. Pero al final del día, los CDC empiezan a hacer recomendaciones. No use mascarilla. La mascarilla te va a enfermar porque vas a enfermarte con las propias bacterias de tu saliva. Y de momento en mayo de 2020 salen con una guía diciendo hay que usar la mascarilla porque aunque pudieras pensar que es contraindicado para tu salud, se contienen las micropartículas de tu saliva en tu boca. Así que de ahí a donde estamos hoy, pues brevemente voy a cerrar con esto, se desarrolla una guía para analizar el riesgo desde el punto de vista de contaminación con los trabajadores, y esa guía hoy día pues nos ha permitido entender quiénes tenemos riesgo bajo de contagio, riesgo moderado, riesgo alto o riesgo muy alto, y con esto le paso el balón a los compañeros, ¿verdad? Para que en esta ronda inicial pues puedan aportar un poquito, pero él le dio un poquito de trasfondo desde lo político hasta los mitos y cómo empezamos a establecer, ¿verdad?, unas medidas de control de exposición ya más basadas en ciencia y en la lógica de lo que había. Okay. Muchas gracias, Ángel. Maestro Héctor Topete. ¿No tienes audio, maestro? Listo, gracias. Antes que nada, el hecho de que me hayan antecedido mis brillantes compañeros, ya conocidos de muchos años, y a los cuales agradezco el haber podido participar en este conversatorio para todo el auditorio que nos está viendo vía Facebook. El maestro Claudio Naut es el coordinador académico del Instituto Isaac de Bariloche, Río Negro, Argentina, un destacado profesor ya desde hace muchísimos años y que también ha tenido muchísima experiencia precisamente en el ámbito de la investigación hospitalaria y hospitalaria. Él también es maestro en educación, si no me equivoco, y precisamente enfermero. Y pues también agradecer que comparto este foro con Ángel Crespo, el maestro Ángel Crespo. Él fue jefe de bomberos de la ciudad de Puerto Rico, hoy en día es consultor internacional. Y bueno, de alguna u otra manera son personajes que han andado por el mundo
han estado captando cuáles son las características y las variantes que hemos tenido hoy en día con el SARS-CoV-2. Y también pues agradecer a Ernesto González Esparza, nuestro brillante presidente que ahora acaba de quedar. En ese tenor, comentar pues que nosotros en México, al igual que ustedes, nos agarró de una manera bastante súbita. Esto lo empezamos a escuchar la típica, ¿no? El típico murciélago que se comieron en China y que de repente empezó a crecer la enfermedad y fue diseminándose de manera rápida por el mundo hasta llegar a Latinoamérica. Para no ser muy largo, porque yo creo que el auditorio ya conoce lo nuestro, que conozca un poco más de otras latitudes, cómo se desarrollaron, pero sí es importante sobre todo el ver la celeridad con la cual se empezó a atender. Pocos fueron los aciertos del gobierno federal aquí en México para contener lo que es el COVID-19. Como todos sabemos, al principio empezaron a comentar que era algo que era pasajero, que era transitorio, que se estaba estudiando, pero de repente aquí en nuestro estado de Jalisco, prácticamente con un grupo de excursionistas, fue cuando se detonó prácticamente el crecimiento del COVID-19. Y a partir de ahí no quiero comentar que eso es el detonante, eso es el parte de la crecimiento de la pandemia en Jalisco, pero sí fue un parteaguas en el cual precisamente se empezaron a adoptar diferentes procedimientos y protocolos precisamente para empezar a manejar a los pacientes que estaban empezando a desarrollar esta enfermedad. Obviamente, como todo esto es una enfermedad novedosa, sin nada de experiencia, los sistemas prehospitalarios actuaban de acuerdo a sus protocolos, como ya decía, igual que en Puerto Rico, empezaron a utilizar trajes de tipo Tyvek, encapsulados, porque no sabían si era una enfermedad biológica, si era una enfermedad contagiosa, qué tan virulento era en ese momento, y prácticamente empezaron cada quien a armar sus protocolos. Les decía yo que parte de los pocos aciertos del gobierno federal fue que empezó a desarrollar una guía básica para los sistemas prehospitalarios de COVID-19 ante el crecimiento en la Ciudad de México y ante el desarrollo precisamente de lo que es en el occidente de la República. A partir de ahí fue creciendo y, por ejemplo, aquí en la ciudad de Guadalajara, creció muchísimo lo que es el boom en los traslados programados y sobre todo con pacientes que eran sospechosos de COVID. Un traslado prehospitalario en la ciudad de Guadalajara tiene un costo aproximado regularmente, o tenía un costo aproximado, si estuviera identificado el paciente COVID-19, de aproximadamente $350 el traslado, hablando de dólares, pero se disparó precisamente hasta los $200, precisamente un traslado. ¿Por qué? Porque había que meter toda la infraestructura de protección de los paramédicos, todo lo que es la infraestructura de descontaminación, de lo que es el móvil tipo ambulancia, y obviamente varias dependencias de los municipios de Guadalajara, Zapopan, específicamente departamentos de bomberos, empezaron a trabajar en el hecho de descontaminar otras ambulancias, otros móviles, etcétera, y tratar de atenuar prácticamente todo lo que es lo relativo al transporte, al traslado. No se tenía experiencia, mucho personal prehospitalario se contagió, se infectó, algunos que tenían algunas comorbilidades, hoy todavía lo recordamos, está muy fresca el fallecimiento de más de 15 personal prehospitalario aquí dentro de la zona metropolitana de Guadalajara, y que bueno, fuimos tomando experiencia precisamente sobre la marcha. Hoy en día el traslado se hace bajo diferentes protocolos, bajo diferentes estándares, que ya comentaremos un poco más adelante. Muchas gracias, maestro Héctor. Precisamente observando sobre este tema, en donde el material
personal prehospitalario se empieza a involucrar en los traslados, era muy común ver al inicio cápsulas para trasladar al paciente. El paramédico portaba trajes Tíbet con mascarilla de doble filtro y poco a poco se ha ido adecuando ahora ya a proteger y aislar un poquito más al paciente que a nosotros. De ahí me surge qué seguimientos, qué procesos lleva el paramédico en cada uno de sus lugares de origen en relación al oxígeno suplementario, en relación al paciente, sea el que se le coloque equipo de protección, sin descuidar el de nosotros, por supuesto, ya que finalmente la cápsula de traslado de paciente generaba un impacto visual impresionante, tanto para los familiares como la propia víctima, si es que esta no estuviera inconsciente. Claudio, David. Bueno, en el caso de Argentina, la cápsula para el traslado del paciente no fue muy difundida. Hubieron algunos diseños nacionales, hubieron algunas personas que hicieron algunos diseños de ese tipo de cápsulas, pero al poco tiempo de haber comenzado con ese tipo de ensayos, se dejaron de utilizar. El antecedente que hay de la utilización de la cápsula es el ébola, es el virus del ébola, cuando se había comenzado a utilizar en las ambulancias. Y también otra de las discusiones que hubieron en Argentina con respecto al aislamiento del paciente y también de los elementos de la ambulancia era si había que hacer, como también se estiló en su momento con el ébola, de cubrir todo el quirófano de la ambulancia con nylon de alta densidad, todo el interior de la ambulancia. Son todas medidas que con el correr del tiempo no se utilizaron, pero sí lo que ocurrió fue que se destinaron ambulancias exclusivas para el traslado de pacientes COVID, de la misma manera que personal exclusivo para el traslado de pacientes COVID, y ellos utilizaban todos los móviles para eso. La idea era simplemente tratar hasta el día de hoy se sigue siendo exactamente igual, digamos, tratar de utilizar la cantidad justa de móviles sanitarios para el traslado de pacientes, pero las medidas son muy fuertes. Acá los protocolos nacionales tienen medidas muy fuertes en lo que es limpieza de la ambulancia y utilización de equipo de protección personal, independientemente de las medidas que hay que hacer con el paciente. Por ejemplo, en la administración de oxígeno, tanto tubuladura como máscara de oxígeno se descarta, ¿no? Todo lo que estuvo en contacto con el paciente se vuelve, no se reutiliza, sino que se descarta todo. No fue muy parejo en todo el país esto, porque la realidad, Argentina es un país tremendamente grande, es tan grande como México, la verdad que no me acuerdo de superficie, me parece un poquito más, y hay realidades urbanas y realidades rurales, y toda la superficie argentina fue afectada por la enfermedad, y la forma de respuesta que tuvieron los servicios de emergencia médica prehospitalarios fue disímil, no fue exactamente igual en todos lados, sobre todo porque no en todos los servicios de emergencia médica en el país la tripulación de los móviles o el tipo de móviles que se utilizan es exactamente el mismo. Hay zonas rurales donde quienes trabajan arriba de la ambulancia son conductores de vehículos de emergencia y auxiliares de enfermería, y después tenés la otra realidad que es los servicios urbanos, donde la tripulación de las ambulancias es de tres, de conductor, paramédico, barra enfermero y médico especialista. Son diferentes formas de trabajo y también son diferentes formas de cuidarse. Esa es una de las realidades. Argentina comenzó muy bien con el manejo de la pandemia, pero con el correr del tiempo se transformó en todo lo contrario.
Hubieron muchas quejas, todas las sociedades científicas del país tuvieron muchos problemas porque hay una realidad con respecto a todo esto, y es que hay una regla en la gestión de emergencia que dice que las cosas no se resuelven simplemente con agregar más recursos. Esa es una regla de la gestión de la emergencia, una regla que está científicamente probada. Lo importante es la gestión, no la cantidad de recursos. Y acá se apostó demasiado por agregar mucha cantidad de recursos dentro de lo que es la red de emergencia sanitaria federal que se conforma en Argentina cada vez que hay un problema de este tipo, y de entrada lo que se hizo fue agregar hospitales modulares, agregar centros de alimentos sanitarios, hubieron casos de liberación de presos de las cárceles para no contagiar a todo el resto, que eso fue una medida que fue tremendamente discutida en el país. Aumentaron la cantidad de hospitales, aumentaron enormemente la cantidad de camas, aumentaron y aumentaron y aumentaron y aumentaron, y en definitiva, a la larga nos sirvió porque todo colapsó igual. ¿Por qué? Porque hubo mucho recurso, pero poca gestión, ¿no? Volvemos nuevamente a esta definición de la emergencia. Las cosas, el paradigma de agregar más recursos no sirve. Sirve siempre y cuando esté acompañado por medidas de gestión. Y en lo que respecta a las ambulancias, como les dije, digamos, se trabajó muchísimo en el cuidado del móvil, en la carga vírica del móvil y en el cuidado del personal sanitario. De hecho, el personal sanitario fue el primero en vacunarse en Argentina. Antes que se vacune todo el resto, se vacunó las 2 dosis de Sputnik, de la vacuna rusa, en todo el personal de salud. A partir del momento que se vacunó todo el personal de salud, bajó muchísimo la tasa de contagio, pero así todo, digamos, se continuaron con el mismo protocolo. Hasta el día de hoy se continúa con el mismo protocolo de traslado de pacientes. Ernesto, creo que estás dirigiéndote a nosotros y estás con el micrófono desactivado. Gracias, Claudio. Gracias por tu participación. Ángel, te escucho. Sí, mira, en Puerto Rico yo entiendo que el Departamento de Seguridad Pública, que es la sombrilla gubernamental bajo la cual está el Cuerpo de Emergencias Médicas Estatal, desarrolló un protocolo muy completo desde básicamente inicios de la pandemia, ya cuando el Centro de Control de Enfermedades, en unión a la Oficina de Salud y Seguridad Ocupacional del Gobierno de Estados Unidos y su delegación de autoridad en Puerto Rico, que es el Departamento del Trabajo, circularon una carta donde ordenaba el desarrollo de planes de control de exposición a la luz de una guía que desarrollan estas 2 organizaciones federales. Esa guía está disponible, la pueden buscar en el internet, está disponible en inglés y está disponible en castellano, en español. Ahí pues ellos establecen lo que eran los niveles de exposición y, por ejemplo, pues queda definido, esta es mi oficina, la muestro por aquí brevemente. Aquí trabajo yo solito con mi esposa, que es la ingeniera Vera, y yo no recibo público, así que este espacio sería un espacio de bajo nivel de exposición. Si este espacio tuviera un aula, como donde Claudio o Topete en ocasiones reúnen estudiantes, donde te vas a exponer a 25, 30 personas, eso es un nivel moderado de protección, de exposición. Si vas a trabajar cerca del organismo de un ser humano a menos de 6 pies de distancia, por ejemplo, un salón de belleza, una barbería, pues eso sería un nivel alto de exposición porque estás cruzando la barrera de la distancia social de 6 pies. Pero cuando vas a trabajar con el organismo humano desde el punto de vista clínico, donde probablemente vas a tener contacto con las membranas mucosas y con el organismo de la persona, entonces se establece el nivel más alto de exposición. Basado en esa pirámide de controles, entonces se establecieron los equipos de protección personal y hay una guía gráfica extraordinaria que te explica que en un nivel bajo, pues usted se lava las manos con agua y jabón. Si no tiene una estación de lavado de manos cercana, se desinfecta las manos con un desinfectante que contenga al menos un 60% de alcohol. Puede ser desinfectante en gel o puede ser alcohol a través de un atomizador. Y así y el uso de mascarilla, ¿verdad? O cubrebocas. Y así por el estilo fueron subiendo
las medidas. Creo que desde el punto de vista prehospitalario, conozco a uno de los autores de la guía, el compañero Abner Gómez, que fue director también de Protección Civil. Él fue uno de los que desarrolló esta guía y creo que la guía es impecable, tiene unos flujogramas muy claros desde lo que es el despacho, cómo se recibe una llamada, qué hacer cuando se sospecha que es un caso positivo, la cadena de llamadas que hay que hacer, te establece el protocolo de la institución que va a recibir al paciente, la notificación a través del sistema de investigación de casos y rastreo de contactos, en fin, me parece una guía muy completa. Concurro con Claudio. Creo que Puerto Rico, al igual que Argentina, en principio hizo un manejo muy adecuado, inclusive hasta mejor que Estados Unidos propiamente a nivel nacional. Y tenemos que ir al contexto político histórico una vez más. El presidente era Donald Trump y era un presidente que lamentablemente pues, tomó la pandemia como si fuera una broma inicialmente. Empezó a hablar despectivamente de la Organización Mundial de la Salud, desliga a Estados Unidos en determinado momento de los esfuerzos. Y en ese sentido, dentro del más o menos nivel de gobierno propio que tenemos, nosotros mantuvimos una cultura de preparación y de control de exposición, en mi opinión, más elevada. Recientemente yo estuve en Indianápolis, en una feria que visito todos los años, que es la feria de instructores de incendios, el FDIC, y cuando llegué allí me sorprendió y me quedé helado, porque una vez me bajo del avión, que es compulsorio a nivel federal en Estados Unidos, usar la mascarilla, llegué a otro lugar del mundo. Nadie vestía la mascarilla. Y cuando estoy en el centro de convenciones de Indianápolis, donde van decenas de miles de personas, yo tenía mi mascarilla encima y si me ponía la mascarilla me miraban como si yo fuera una cosa rara allí. Así que fue muy complicado para mí el manejo porque en Puerto Rico es compulsorio el uso de mascarilla. De hecho, yo estacioné enfrente de mi oficina y me bajé con la mascarilla porque la policía te detiene si no tienes la mascarilla. Así que desde el punto de vista tanto prehospitalario como a nivel gubernamental me parece que fue un gran acierto. El desacierto, en mi opinión, fue que al venir el cambio de gobierno, el nuevo gobernante quiso distanciarse de la política pública del gobierno anterior y comenzó a relajar muchas medidas. Y me parece que fue a destiempo, celebraron una drástica baja en la curva de contagio y comienzan a permitir que la gente no usara las mascarillas, autorizaron actividades multitudinarias como conciertos, festivales, y empieza la variante Delta. La variante Delta, a diferencia de Argentina, que me contaba Claudio de varias teorías que aunque no han sido validadas científicamente por la exposición a variantes andinas y demás, se cree que los latinoamericanos allá en el cono sur pudieran estar más fuertes su sistema inmunológico con respecto a la variante Delta. La variante Delta ha sido durísima en Estados Unidos y aquí en Puerto Rico aumentó el nivel de casos. Murieron más de 300 personas en agosto. Es el nivel de muerte más alto en la historia de Puerto Rico desde que comenzó la pandemia. Y tenemos otras complicaciones culturales en cuanto al uso de la vacuna y demás. Pero en términos generales, creo que el protocolo que hizo el Estado para el transporte médico prehospitalario es impecable. Se ha implementado bastante bien. Yo no he escuchado de casos o como hubo un desfase en el cuidado prehospitalario. Sí han muerto muchos enfermeros y enfermeras, sí han muerto médicos en hospitales, mucho antes de que iniciara el proceso de vacunación. Y actualmente esto es bien dramático. En mi país, lamentablemente, digo, para bien, una bendición, las vacunas sobreabundan. Y tenemos vacunas fabricadas por Pfizer, por Moderna y por Janssen. Sin embargo, hay un sector, hay cerca de, se estima que entre 100 y 200 médicos en medicina no quieren vacunarse por su criterio. Y hay un grupo de personas que han venido a interpretar la Biblia, el Corán, Confucio, Paquines, lo que quieras imaginar, que establecen que ese es el anticristo, teorías de conspiración, etcétera, etcétera. Y lo más increíble, esto puede ser irónico, 98.5% de las muertes son personas, eso lo tenía que haber pensado hace 4 meses atrás. Entonces, ese es el punto de inflexión en el que nos encontramos ahora mismo, pero en general, me parece que Puerto Rico, tanto la gobernadora Vázquez como ahora el gobernador Pierluisi, con sus luces y sus sombras, han tomado medidas, han tenido aciertos y desaciertos, pero en términos generales yo creo que hemos tenido un manejo correcto y bastante aceptable. Muchas gracias, Ángel. Maestro Héctor.
Sí, a mí me gustaría retomar el comentario que hiciste, Ernesto, y para que las personas a lo mejor en los noticieros veían lo que era la cápsula en la cual se confinaba al paciente antes del traslado, obviamente, y que tiene algunos requisitos técnicos, obviamente, como debe de ser liviana, flexible, colapsable, sin elementos estructurales rígidos por el interior de la cápsula, debe permitir que se arme sobre lo que es la camilla por no más de 2 personas en un tiempo máximo de 3 a 4 minutos. El desarme también debe permitir ser realizado por un máximo de 2 personas en tiempo máximo de 3 minutos. No debe o debe poseer mínimo 3 correas interiores para sujeción dentro de lo que es la camilla de ruedas. Debe de poseer zonas de material transparente que permitan la observación desde y hacia el interior de la cápsula para estar vigilando obviamente al paciente. Debe de poseer 4 accesos laterales o escotillas para poder manipular al presunto infectado. Debe permitir una abertura total tipo maleta o de extracción completa de la cúpula. Es deseable que cuente con una escotilla de emergencia amplia para en dado caso que haya que hacer la extracción por alguna situación de emergencia, algún paro cardiorrespiratorio, entre otros. El sistema de escotillas debe permitir la instalación de mangas del tipo de laparoscópicas, lo suficientemente amplias para el paso de tubo corrugado de ventilador, matraces de soluciones, líneas arteriales, todo para tener canalizado mediante una vía o más vías precisamente a este paciente infectado. Debe de tener un sistema de asas de cargio por cada lado para poder levantarlo y pues obviamente, como les decía hace un momento, todo esto aumentó el costo de los traslados de los pacientes que presuntamente estaban infectados de COVID-19. ¿Qué fue lo que sucedió? De repente las personas, para que no se les cobrara en lo particular, en lo privado, porque los servicios médicos municipales de la zona metropolitana de Guadalajara, que no se daban ya el abasto a atender a los pacientes, obviamente, y se pedían o se derivaban a centrales de ambulancias privadas, las personas decían que no tenía COVID su paciente, sino que simplemente estaba cruzando por un resfriado y que tenían que acudir precisamente al centro de atención médica de emergencia más cercano para su atención. Esto poniendo obviamente en peligro al personal que viaja a bordo del móvil tipo ambulancia, y pues obviamente eso empezaba a tener experiencias y creó algunas condiciones de infección precisamente hacia algunos paramédicos que trabajan en lo privado. Hoy en día, en algunas situaciones es todavía utilizada la cápsula, en otras situaciones ya no es utilizada la cápsula, dependiendo del caso que se trate. Todo se refiere y se contrarrefiere aquí por el 911 y el Centro Integral de Comunicaciones, sobre todo para la regulación de este tipo de pacientes al centro donde haya la oportunidad del ingreso. Y sobre todo, como decía Ángel, ¿no? Desgraciadamente a veces empiezan a atenderse cuando ya está bastante adelantado lo que es esta enfermedad y que empieza a manifestar ya datos, sobre todo de disnea o de saturación por abajo de del 90 o inclusive saturaciones de 80 y bajando todavía. Hasta este momento, a mí si me preguntaran si todavía en la zona metropolitana de Guadalajara también hay dudas sobre la enfermedad, no hay dudas sobre la enfermedad. Todos están convencidos de que existe el COVID, que existe el SARS-CoV-2 y que precisamente hay muchísimas defunciones y muchísima enfermedad. El problema es que a mí no me va a dar. Ese es el comentario de las personas, ¿no? Prácticamente que piensan que ellos nunca nunca se van a infectar en lo absoluto y obviamente se ponen en prácticas de riesgo. El gobierno ha trabajado duramente en reducir los aforos de las diferentes situaciones sociales, pero sin embargo cierran a las 12 de la noche, a las 11 de la noche, pero sigue la fiesta dentro
o con puerta cerrada, obviamente, hasta las 5 o 6 de la mañana, y obviamente la convivencia, el hacinamiento, etcétera, etcétera. Aquí es muy importante y es muy preocupante hoy en día que ya no solamente personas como al principio de el primer semestre del 2020, que los principales infectados eran personas de 50 años, de 40 años y hacia arriba, precisamente con este proceso, ¿no? Hoy en día ya empiezan a infectarse pequeños, y obviamente esto exige el poder seguir motivando a la población a que se vacune. Al igual que en Puerto Rico, acá tenemos también diferentes tipos de vacunas, la CanSino, Johnson y Johnson, Pfizer, entre otras. Y obviamente ya tenemos 2 centros de vacunación, uno en el Auditorio Benito Juárez, el cual está vacunando 25,000 personas diarias, y otro es el Centro Universitario de Ciencias Económico, no, Ingenierías, en Boulevard Tlaquepaque, que también atiende otro tanto. Hoy en día también se empezó a manejar más o menos la pandemia por parte del gobierno federal, pero sin embargo hoy en día es totalmente, mucho diría yo, desordenada, precisamente debido a que no se sabe a quién se aplican, a cuántas, acá hay unas personas que les empezaron la primera vacuna con Pfizer, les están poniendo ahora CanSino, y así sucesivamente. No existe un orden y ha habido un poco de desacuerdos en los cuales pues la gente se ha visto involucrada. Es cuanto. Muchas gracias, Héctor. Aquí me trae una reflexión que quisiera saber, Claudio, tanto Claudio como Ángel, ¿cómo nos pega que entre autoridad sanitaria y autoridad gubernamental se encuentren entre la espada y la pared para la reactivación económica? Por una parte, la parte gubernamental, que es fundamental para los ingresos, y por otro lado, la parte médica, que nos dicen los infectólogos, todavía no es tiempo de hacer actividad administrativa libre. ¿Cuál sería el comentario? Acá lo que ocurrió fue que a los pocos meses del inicio del aislamiento que se hizo a nivel social y de todas las medidas que se tomaron, que duraron mucha cantidad de tiempo, la gente llegó a un momento que se empezó a cansar, y se empezó a cansar porque la actividad económica estaba detenida, porque las personas tenían que pagar sus alquileres, pagarle el sueldo a sus empleados, tenían que comer, tenían que darle de comer a su familia, y con una actividad económica completamente detenida, nada se podía hacer, y ahí obviamente que el gobierno quedó entre la espada y la pared, y tuvo que empezar a liberar un poco la actividad económica. De lo contrario, todo el problema iba a ser muy serio. Donde yo vivo, actualmente todavía no hay actividad turística. Bariloche es una ciudad que vive del turismo. Y el que no vive del turismo vive indirectamente del turismo, porque todo el mundo algo le aporta a la actividad turística en la ciudad. Es una ciudad que tiene un centro de esquí muy grande, lagos, montañas, etc. Y hasta el día de hoy están cerrados los hoteles. El 40% de la población depende de esa actividad, y el 40% de la población actualmente está viviendo de planes sociales que no alcanzan no alcanza para vivir o para tener calidad de vida como uno debería tener. Y por otro lado, se tomaron muchas medidas que fueron ridículas, muchas medidas que no tenían sentido, medidas que no tenían sentido desde el punto de vista práctico, y obviamente con una población como la Argentina, que está demasiado acostumbrada a que, bueno, luego los gobiernos militares y demás, llega un momento que la gente se cansa rápidamente y no le da bolilla a nada. Llega un momento que ya no se le cree más al gobierno. Esas son cosas que pasan en todos lados. Yo tengo mi hermana viviendo en California, he estado en California hace un mes y medio atrás,
Y el problema es lo mismo, ¿no? La gente no cree en el CDC, la gente no cree en Anthony Fauci, la gente no cree absolutamente en nada, y bueno, y las consecuencias se pagan, obviamente, ¿no? Hablando con un paramédico amigo de California, en San Francisco, cuando todavía había comenzado, yo recuerdo que veía las imágenes de Estados Unidos que estaban levantando centros, ponían carpas, ponían centros de aislamiento en las puertas de los hospitales, etcétera, y le preguntaba a él, a Dave, un paramédico amigo, ¿ustedes cómo están trabajando y qué protocolo tienen? ¿Me lo podés compartir? Digo, compartime por favor el protocolo porque quiero saber qué es lo que están haciendo para poder compartirlo acá en Argentina. Y dice, el protocolo nuestro es no morirnos, porque no tenían protocolo, no había absolutamente nada, e inclusive tenían carencia de equipo de protección personal y estaban reutilizando las máscaras, cosa que nunca había pasado. Digamos, carencias hubieron en todos lados, ¿sí? Y creo que las realidades que vivieron los servicios de emergencia, los hospitales y los servicios de emergencia médica, hospitalarios en particular, creo que fueron las mismas en todos lados. En todos lados vivimos exactamente lo mismo. Y obviamente que cuando no hay dinero, tampoco hay dinero para los hospitales, ¿no? Y eso también obviamente que causa muchos problemas. Acá una de las medidas que se tomaron fue que las empresas que fabrican respiradores no puedan exportar, que tengan que privilegiar el mercado interno para la provisión de respiradores, para las terapias intensivas y para las ambulancias del país, y no pudieron exportar absolutamente nada. De la misma manera que se tomaron también exenciones de aranceles para la importación de equipamiento que no se fabrica en el país. La mayor cantidad de cosas se fabrican en Argentina, pero igualmente hubieron estas exenciones arancelarias para las cosas que venían de afuera. Creo que es demasiado complicado hacer un análisis. Creo que las lecciones aprendidas van a ser muy importantes. Más allá de que ya tenemos unas cuantas, me parece que todavía tenemos un año más, a mi criterio, para darle un cierre a todo esto. No va a ser para nada fácil. Hasta el día de hoy no se detuvo el problema, si bien la vacunación fue bastante exitosa en el país, porque se aplicaron más de 43 millones de vacunas, casi el total de la población está cubierto, por lo menos con una sola dosis. De todos modos, las muertes siguen y los contagios siguen todos los días. Bajó enormemente, obviamente, pero Argentina tuvo 120.000 muertos. Y ese número no se esperaba. Esa es la realidad. No se esperaba para nada ese número. Y la actividad económica todavía no está del todo recuperada. Y eso va a tardar muchísimo más, porque ante la falta de dinero, ante la falta de recursos económicos en la población, ningún empresario toma empleados, ¿no? Entonces, como nadie toma empleados, no hay trabajo. Y al no haber trabajo, la economía no se mueve. Y esa es la realidad en la que estamos, que en toda Latinoamérica está igual. Es así. Muchas gracias, Claudio. Sigue saliendo tela de dónde cortar. A mí me gustaría, si me permites, Ernesto, para algo que comentó Claudio, que acá también es muy importante. El uso a lo mejor indiscriminado de del material, de los equipos de protección personal, de los guantes, de las botas, de los cubrebocas, de los miles de cubrebocas que prácticamente se utilizan al día, y obviamente que ya es un nuevo foco de infección. Hoy en día, ¿dónde están terminando? Se habla que son residuos peligrosos biológicos infecciosos que deben de tener su espacio correspondiente, pero la realidad es otra totalmente, ¿no? Y sabemos que todo va al mismo pool, y obviamente contaminando lo que son mantos freáticos. Y lo peor del caso, hoy en día ya se ha detectado este tipo de material de curación que inclusive ha llegado hasta el mar, y algunas especies ya por ahí se han visto vinculadas con este tipo de material. Gracias, Ernesto. Una de las cosas, aparte, que ha pasado, por lo menos que ha pasado en Argentina y que sigue ocurriendo, es que las compañías aseguradoras
no cubren a los hospitales el costo de los elementos de protección personal. Y ha aumentado muchísimo el gasto en lo que es EPP. Solamente para que tengan una idea, en una clínica de unas 100 camas más o menos que pueda llegar a ver acá en mi ciudad, se están gastando alrededor de $200.000 solamente en guantes, ¿no? Solamente en guantes. Y son todos costos que no cubren las compañías aseguradoras ni las obras sociales, el sistema de obras sociales que hay en Argentina, que es muy particular también. En lo que respecta al traslado de los pacientes, acá la normativa es bastante básica desde el punto de vista que, digamos, ¿cómo se efectúa el traslado? Cuando el paciente ingresa a la ambulancia, se le coloca barbijo, se le coloca un barbijo N95, ¿sí? Los médicos que tripulan la ambulancia tienen que notificar de manera obligatoria al hospital receptor que se está trasladando un paciente con signos y síntomas que sugieren que el paciente esté infectado con COVID, para que puedan tomar todas las precauciones de control de infecciones dentro de la estructura hospitalaria, ¿sí? Mantener al paciente separado de otras personas tanto como sea posible. También el ingreso al hospital no se va a hacer por la misma vía que se hace habitualmente en la sala de emergencia, ¿sí? Sino que va a entrar por otra puerta. Lo mismo con los miembros de la familia y con los contactos de los pacientes que no pueden viajar en el vehículo de emergencia, ¿sí? No pueden formar parte de la tripulación, y si viajan en el equipo porque no queda otra, supongan que sea un niño, tienen que utilizar también barbijo y barbijo descartable, ¿no? Lo mismo con el conductor de la ambulancia, que tiene que permanecer aislado en la medida de lo posible, aislado del compartimiento del paciente, mantener puertas y ventanas de paso bien cerradas, en el caso de que la ambulancia sea una ambulancia que tenga comunicación cabina-paciente, que no todas son así, pero algunas tienen la puertita, y otras tienen una ventana, ¿no? Esas cosas tienen que estar perfectamente cerradas e aisladas. Y cuando se utilizan vehículos que son aislados, tanto para el conductor como para el paciente, se tiene que realizar la ventilación separada en cada uno de los lugares. Tiene que haber ventilación cruzada de un lado, tanto de un lado como del otro. Se cierran las puertas, se cierran las ventanas, se cierran todos los compartimientos, ¿sí? Antes de ingresar al paciente arriba de la ambulancia, y durante el transporte la ventilación del vehículo en ambos compartimentos, adelante y atrás, tiene que estar de modo de no recircular el aire para maximizar los cambios de aire que se reducen, ¿no? que reducen en realidad todas las partículas que potencialmente puedan llegar a ser infecciosas dentro del vehículo, ¿sí? Y si la ambulancia, si el quirófano de la ambulancia tiene un extractor de aire trasero, hay que también utilizarlo, ¿no? Para extraer todo el aire de adentro de la cabina hacia el exterior. Y si en el caso, por ejemplo, de tener que utilizar una ambulancia que no tenga un compartimento aislado para el conductor, y de hecho para el tema de la ventilación, lo que se hace es abrir todas las rejillas de ventilación externas que tenga tanto el conductor, ¿sí? en la cabina del conductor, y encender todos los ventiladores de ventilación de escape en la parte trasera, en el nivel más alto de la ambulancia, para que esto cree un gradiente de presión negativa dentro de la ambulancia, en el área del paciente, y escape el aire, ¿sí? Que no haya circulación, ¿no?, de aire adentro de la ambulancia. Haciendo esta pequeña técnica,
como si fuese un Venturi, ¿no? El aire se va directamente hacia el exterior. Y después son todos los procedimientos de rutina para entregar al paciente en la institución de salud como si fuese cualquier paciente de estas enfermedades, ¿no? de las del grupo 4, ¿no? de las que no conocemos todavía una cura definitiva. Pero se demostró que manteniendo de manera muy rígida este protocolo de utilización de equipo de EPP, utilización de guantes, de chaquetas, ¿cómo es? Sí, todo el equipo completo de protección personal, de protección, gafas y botas, ¿no? Se minimizó muchísimo la cantidad de contagios dentro del personal de salud. Excelente, Claudio. Muchísimas gracias. Ángel, quisiera retomar nuevamente cómo has vivido tú esta parte de la necesidad de la reactivación económica y, por otro lado, la importancia de todavía seguir resguardados por este tema. Mira, es uno de los temas más conflictivos. Aquí en Puerto Rico hubo mucha tensión y creo que eso es un denominador común tanto en Argentina como en México. Por un lado, vas a tener al sector de la salud tomando, ¿verdad? O emitiendo, mejor dicho, unas recomendaciones a los gobiernos desde un punto de vista muy conservador, obviamente entendiendo lo novel de la enfermedad, hacia dónde va una cosa a la otra. Y por otro lado, pues vas a tener al sector de las finanzas, la banca, el sector económico en general. Como muy bien decía mi amigo Claudio, los arrendadores de propiedades van a querer cobrar la renta, hay que pagarle a los empleados. En ese aspecto, pues el gobierno de Estados Unidos lanzó unos rescates económicos de cientos de billones de dólares. Y aquí en Puerto Rico, pues se estableció una ayuda para que la gente que no pudiera trabajar o estuviera desempleado en el periodo pandémico, pues recibían una suma de dinero semanalmente. Y eso creó otra crisis social, porque entonces empleados de la albañilería, de la construcción, hacían el cálculo y la ayuda económicamente era buena, valía la pena estar en la casa. Y hubo un momento que escaseó la mano de obra, pero por otro lado tenías el elemento de que la gente también le tenía temor a esto. Entonces, fue muy complejo. Creo que las medidas impositivas en ocasiones como esta es complicado, pero creo que son necesarias. Sin embargo, el ser humano naturalmente se va a fatigar de esto bastante rápido por muchas razones. La primera de esas razones, pues obviamente es porque el ser humano es un ser social. El ser humano no está estar encerrado en una caverna. El ser humano tiene que salir, interactuar, tiene necesidades emocionales y espirituales, ir a la iglesia, compartir con diferentes organizaciones. En el caso de los niños, de la noche a la mañana, sustituimos la educación presencial por educación remoto. Y eso pues conllevó una inversión grandísima de recursos para proveerles ordenadores digitales a los niños. Entonces, por un lado, el gobierno le entregaba un ordenador digital, pero en la topografía de Puerto Rico no necesariamente los lugares más montañosos y remotos tenían la cobertura. Algunos padres pues pudieron quedarse en el hogar con el niño o la niña y ayudarlo a conectarse y a entender todo esto. Otros padres tenían la necesidad de trabajar. En carne propia yo lo viví, tengo 3 hijos, una niña de 12 años y los 2 más pequeños pues quizás no llevaban tantos años en la escuela, pero la grande no iba con la corriente esta de estar en remoto, no se sentía bien, constantemente pues, tenía caídas emocionales y fue muy complejo eso. Mi esposa se sobrecargó emocionalmente porque tenía los 3 niños con su carga académica y tenías el otro tensor social que era, como te digo, o sea, el sector del entretenimiento, las salas de cine, los restaurantes. En Puerto Rico se prohibió los bares. Tú podías ir a un restaurante, pero no puedes sentarte en la barra a consumir alcohol o a comer ni siquiera en la barra. Muchas veces es una alternativa. Si yo estoy almorzando y no ando con un grupo de personas, pues me siento a la barra simplemente a almorzar. No es que quiera sentarme a tomar, es que es una alternativa. Y eso estaba, o
sea, todo eso afectó muchísimo. Los aforos, como también decía Topete, en determinado momento se restringieron. Y en un momento dado fue la gobernadora Vázquez la que dijo que se reducía el aforo a un 30% de capacidad de los lugares. Entonces la pregunta era, ¿un 30% basado en qué? Porque ningún lugar en Puerto Rico que no sea un lugar de asamblea, como una sala de cine o un estadio para conciertos y deportes, computa un aforo regularmente. En nuestro canal en YouTube, Crespo Advisors también, yo presenté una colaboración utilizando el Código de Incendios actual de Puerto Rico y enseñándole a la gente basado en qué criterio se computa un aforo. Lo hice para lugares en general y luego hice uno específicamente para la comunidad de base de fe, las organizaciones religiosas, que son muchísimas. Entonces, pues tú vas a una iglesia católica y el banco, pues tú tienes una fórmula de cuántas personas caben por X cantidad de centímetros o pulgadas, que usamos el sistema inglés y americano acá, y haces un cómputo basado en la longitud del banco, lo divides por la cantidad de personas que caben y listo, sacaste el aforo ahí. Y estableces quién se va a sentar cada 6 pies y el líder religioso, si un pastor, reverendo, sacerdote, determina eso. Pero entonces hay iglesias que no tienen bancos, que tienen sillas. ¿Quién determinaba qué? Todas esas medidas generaron más preguntas que respuestas. Y volvemos, la imposición es complicada. En mi carrera en los bomberos y en mi carrera en manejo de emergencias o protección civil, algo que yo aprendí toda mi vida, es que la educación es el arma más poderosa que tú le puedes dar a la gente. En inglés se le llama awareness, ¿no? Crearles conciencia. Y me parece que desde el punto de vista, el llevar un mensaje que penetre culturalmente en las personas, que le entre por los oídos, pase por su cerebro, pero tú sabes que los latinos tenemos la sangre caliente. Los latinos, la cosa tiene que llegarnos al corazón para adoptarla. Entonces, ¿cómo tú logras eso? Tú le dices a un anglosajón allá en el norte caucásico, entra por aquí, haz por acá, y son bastante obedientes, son muy respetuosos de lo que dicen los bomberos y demás, muchas veces, pero nosotros en la cultura latinoamericana, nuestra forma de ser generalmente es así, cuestionamos las cosas, y si no le damos valor a algo desde el punto de vista personal, ¿no? Lo pasamos al corazón, pues no sucede. Y creo que sí que ha habido mucho desgaste emocional. Y yo creo que cuando hablo de esto, me voy por esa línea. Le digo a la gente, ven acá. Tú sabes lo que es pasar la noche buena solo en un hospital. Porque si tú te da COVID-19, tú vas a estar en un cuarto de aislamiento. O sea, no puede venir tu esposa, no puede venir tu amigo, no puede venir nadie. Y lo más triste del mundo, si te tienen que intubar, usted va intubado, mi hermano, boca abajo, en una camilla, intubado con un sedante probablemente para que te mueva lo menos posible, a ver si sales de esa. Creo que por ahí es que debemos atacar, explicarle lo rudo que es esto para el organismo humano. Y la parte más triste es que si te toca partir con el Padre Celestial, mi hermano, te vas solito, no te vas a poder despedir de nadie, de decirle a tu familia, mira, cuánto los amo, cuántas veces lamento no haber compartido con ustedes lo que uno le quiera decir a un ser querido. O sea, es una muerte muy, muy solitaria, es un tratamiento muy complicado. Y me parece que por ahí es que el gobierno debió o debería continuar llevando el mensaje. Una campaña educativa, una campaña de concienciación, sin entrar en sensacionalismo, sin entrar en una cosa morbosa ni exagerada, pero me parece importante que se le debe hablar a la gente, porque medidas impositivas y tratar de volver a un aislamiento, me parece a mí que puede ser una barrera en determinado momento para contener el contagio, pero el COVID-19 no es diferente a la influenza. El COVID-19 no es diferente a otros virus que nos han atacado históricamente. Es un virus. Va a seguir entre nosotros. Mientras nos inmunicemos, vamos a estar más fuertes, pero está la variante Delta, la variante Lambda, Mu, después vendrá otra y otra y otra, porque es una enfermedad nueva que va a seguir estando viva. Así que me parece que los esfuerzos deben ir dirigidos a la concienciación y tratar de que la gente se puedan inmunizar en la medida de lo posible. Creo que es lo más efectivo que podemos manejar como mensaje en estos momentos. Y yo creo que algo interesante, no me dejarás mentir, estimado Crespo, también es en el sentido de los cuerpos de atención, pero hospitalaria, ¿no?
Al principio, pues obviamente como todos, ¿no? Muy dispuestos, con mucha energía, pero hoy en día ya están totalmente agotados muchos de ellos. Ya se dejó de lado lo que es la calidad en el servicio en algunas ocasiones. No quiero decir que en todas, yo creo que las menos, pero están agotados todo lo que son los cuerpos de emergencia en el trato, la carga laboral, precisamente que se está llevando a cabo día a día. Gracias, Ernesto. Así es, Muchas yo creo gracias, que Héctor. Te escucho, Ángel, te escucho, Ángel. sí, solamente decía eso, que esto no es una carrera de 100 metros, esto es un maratón completo. Y como bien dice, o sea, la gente está extenuada. Según el ciudadano, el civil, se cansa de imposiciones, de que lo encierren, etcétera. No solamente el cuidado médico prehospitalario, que yo siempre lo llevo en el corazón, el cuidado médico prehospitalario en Puerto Rico, pienso que no debe ser diferente en Latinoamérica, representa el 92% de las llamadas del sistema 911. O sea, esa gente no para, mi hermano. Y si esto le agrega, pues, todos estos casos, la fatiga, el personal de enfermería en Puerto Rico, estaba hablando en estos días un profesional del Colegio de Enfermeros Profesionales de Puerto Rico y decía él que las muertes de los enfermeros están dándose él tiene una teoría que me parece muy válida. Él dice, esta gente están trabajando turnos de 12 y 16 horas diarias, muchas veces 7 días a la semana, y no hay que ser profesional de la salud para saber que cuando el organismo humano está fatigado, sus defensas bajan. Así que tus mejores soldados los tienes con la peor de las defensas, porque están extenuados y están agotados. Y Muchas gracias, Ángel. Acá en un momento inclusive, estuvieron sin estar vacunados, ¿eh? Prácticamente el personal de salud no estaba vacunado, también por una errónea política del gobierno federal en su momento. Perdón, Ernesto. Gracias. Héctor, a ti te ha tocado vivir desde la parte administrativa y operativa. Este fenómeno de la reactivación económica y nosotros como personal sanitario, decir todavía no es prudente salir, ¿cómo lo viviste? ¿Cuál es tu percepción? ¿Me escuchas, Héctor? Yo creo que es muy importante. Sí, no sé si me escuchan ustedes, ¿sí? Sí. Sí, claro. Sí, perfecto. Bien, acá prácticamente, como el auditorio sabe, y para contextualizar un poco a los colegas de Latinoamérica, la Universidad de Guadalajara, que es la máxima órgano del occidente del país, después de la Universidad Nacional Autónoma de México, empezó a trabajar fuertemente precisamente en la identificación de COVID, en la atención, obviamente, y posteriormente en la aplicación de vacunas para la población, los diferentes géneros de población. Pero sin embargo, muchas de las diferentes instancias gubernamentales, obviamente que desesperadas ya, y es entendible, desesperadas sobre todo por el ámbito empresarial, ya después de 6 meses, después de un año de estar casi totalmente cerrados sus negocios y muchos de ellos se fueron a la quiebra, ¿qué fue lo que sucedió? Pues obviamente también empezaron a exigir al gobierno la necesidad de, como decía hace un momento Claudio, no hay trabajo, no hay remuneración, las cuentas se tienen que pagar y obviamente, ¿quién las va a pagar? En ese sentido, pues el gobierno, muchos de los empresarios, muchas de las cámaras empresariales, de las cámaras locales, empezaron a ejercer alguna presión sobre el gobernador del estado de Jalisco y obviamente pues tenía que tomar la decisión de empezar a abrir de manera paulatina los diferentes negocios, ¿no? Reduciendo los aforos, poniendo los horarios determinados, los cuales algunos malos empresarios pues no seguían en su voracidad pues por recuperar de manera rápida todo el año que habían estado sin trabajo, y eso obligó obviamente a que de nueva cuenta fuera un repunte en esta pandemia. La Universidad de Guadalajara, en una mesa de situación que se generó por especialistas del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, comandados por el rector de este centro,
el doctor Francisco, de alguna manera llevaban la voz cantante precisamente y comentaban y aconsejaban al gobernador cuál era el momento de soltar un poquito más la apertura, la inclusión de las personas hacia los diferentes negocios, etcétera. Pero sin embargo, ante esta nueva oleada que se presentó de estos nuevos contagios, pues obviamente los empresarios, temiendo que precisamente no se vieron de nueva cuenta en una encerrona, como ya se habían visto en el 2020, empezaron a presionar y hubo un pequeño distanciamiento en cuanto a las medidas en general. Hoy en día es la discrepancia, como tienen conocimiento ustedes, hoy en día la Universidad de Guadalajara sigue dando la educación de tipo virtual para evitar contagios. Las diferentes escuelas de los diferentes niveles educativos, obviamente, dependiendo del grado educativo en este caso, se está trabajando de manera presencial o de manera virtual hoy en día. Y bueno, tenemos hasta, si mal no me equivoco, por parte de las autoridades estatales, hasta el día 20 de septiembre, para saber si se retorna totalmente a la educación presencial. Que dicho sea de paso, pues la pandemia no ha terminado, la pandemia sigue, y lo que sí tenemos que tener muchísimo cuidado en los aglomeramientos, los eventos masivos, y bueno, el acudir a los diferentes centros universitarios, el acudir a las diferentes escuelas de educación media básica o media superior, pues obedece, obviamente, a actos tumultuarios desde la toma del transporte público para dirigirse hacia los diferentes centros. Es mi comentario, Ernesto. Muchas gracias, Héctor. Tenemos una frase que habla de la medicina basada en evidencias. Estamos viviendo una pandemia que se nos había dicho que iba a durar 3 meses y sin dudarlo, como bien lo dijo Claudio, quizás vamos para 1 año más. Basado en esto, ¿cuál ha sido el impacto económico, presupuestal sobre los equipos de emergencia, dejando a un lado las lamentables pérdidas de los compañeros? ¿Cuál ha sido el impacto? ¿Estamos preparados para continuar una pandemia 1 año más? Claudio, te escuchamos. Saludos a tu grupo. ¿Qué tal? Sí, cambié de lugar la computadora, estoy con todos mis alumnos ahora acá en el aula, que nos están escuchando. Sí, con respecto al impacto económico, obviamente que hubo un resentimiento en todo el sistema sanitario, pero de todas maneras, digamos, la forma de trabajo que tiene la salud argentina, la forma de prestación de la salud, hace que de alguna manera se haya dinero circulando dentro del sistema. Lo que pasa es que los costos fueron altísimos, los costos para el trabajo en los servicios de emergencia médica prehospitalaria son muy altos, los elementos, la gran mayoría de los elementos que utilizan los servicios de emergencia médica son todos importados, vienen de Estados Unidos o de Europa a valor dólar. El dólar en Argentina es más difícil que conseguirlo que el oro, ¿sí? porque es tremendamente, en este momento está tremendamente caro, y independientemente de que existen aranceles de preferencia para los servicios de emergencia médica, de todos modos siempre los costos son altísimos. Entonces, obviamente que siempre el sistema sanitario se termina absorbiendo el problema, ¿sí? Y en un país donde la economía además no acompaña, eso se hace todo mucho más difícil. No fue solamente el problema económico dentro del sistema de emergencia médica prehospitalario, tanto en el público como en el privado, porque nosotros tenemos las dos realidades. El sistema público es más del 50% de la asistencia médica que hay en Argentina. El sistema público es un poco menor y hasta inclusive tiene hasta un poco menos de complejidad que el sistema privado. Pero también resintieron muchísimo los problemas los servicios de bomberos.
porque también se tuvieron que hacer cargo de un montón de problemas dentro de la pandemia y obviamente que todo ese costo es muy difícil de absorber y hasta el día de hoy es muy difícil de absorber. En la medida que siga así, no sé, yo creo que buena gestión hubo dentro de lo que es el sistema de emergencia, ¿sí? Pero los costos siempre fueron altísimos, siempre fueron altísimos. No es ninguna novedad en Argentina que los costos sean altos en la provisión de servicios de emergencia médica. Así que esto para mí va a continuar exactamente igual. Digamos, no va a haber ninguna variante de acá al año que viene. Esa es la realidad nuestra. Muchas gracias, Claudio. Muchas gracias por tu aportación. Ángel, te escuchamos. Yo concurro con los compañeros. Esta pandemia, acá por lo menos lo que se hablaba en Puerto Rico y en Estados Unidos, las autoridades de salud pública, era que se preveía que esto al menos iba a durar 18 meses con suerte y ya lo superamos. Así que definitivamente que yo veo la pandemia probablemente por un año más, tal vez más tiempo, y te explico. Se hablaba mucho de lo que es el término de inmunidad colectiva, también conocido como inmunidad de rebaño. Y se hablaba de que en el momento en que el 65 o un 70% de la población alcanzara la vacunación, habíamos cruzado el umbral de lo que se conoce como inmunidad colectiva o de rebaño. Sin embargo, ya se replantean los estudiosos en el tema, esto debido a que con la variante Delta, en el caso de Estados Unidos y Puerto Rico, que está atacando indiscriminadamente y es mucho más contagiosa que el COVID, que originalmente las variantes originales y según se fue desarrollando en personas vacunadas. O sea, yo estoy vacunado con las 2 dosis. Acá se habla de que para el fin de este mes se autorizaría la 3ª dosis. Ya se está administrando 3ª dosis acá para personas inmunosuprimidas o inmunocomprometidas, ¿verdad? Y personas trasplantadas de órganos, pacientes de cáncer. Pero una vez autoricen la 3ª dosis, yo voy de la primera a aplicarme la 3ª dosis, debido a que yo me aplico la 2ª dosis en enero del 21. Mi primer dosis fue el 31 de diciembre del año 20. Y yo estoy dispuesto a someterme a la 3ª dosis. Me parece importante porque independientemente de lo que ocurra, la vacuna no es un chaleco antibalas, no es algo que te va a evitar que te contagie. Va a bajar muy significativamente la probabilidad. Y si te contagia, te podría pegar duro, pero la probabilidad de que muera es muy por debajo con respecto a la gente que no está. Así que cómo está el servicio prehospitalario, los bomberos y los respondedores de emergencia en general, yo entiendo que sí están preparados. El gobierno ha hecho una gran inversión de recursos, pero obviamente me preocupa más el personal médico y el personal de primera respuesta clínico, más allá del prehospitalario. Me preocupa mucho el personal de enfermería en los hospitales, hasta dónde van a poder manejar esto en caso de que ocurran repuntes. Gracias a Dios, esta semana ha ido disminuyendo bastante los contagios, pero el mes de agosto fue fatal en Puerto Rico. El sistema de salud pública se vio en una posición muy difícil y la cantidad de muertes. Yo enterré a un amigo que tenía 56 años, un hombre muy exitoso, y este caballero viaja a Estados Unidos, no estaba vacunado. Él vivía pensando que toda la vacuna era un cuento, regresa a Puerto Rico enfermo, le dan el diagnóstico de COVID. Él llega un sábado, el martes le hacen prueba, se queda en su casa atendiéndose con un médico amigo que lo visitaba en su casa. Sin embargo, en tu casa no te van a poder estudiar o mirar la oxigenación de tu sangre y otros parámetros de la salud muy vitales. Y con mucha tristeza, el viernes, llega a sábado, ya un viernes, el hombre era cadáver. Y así por el estilo, tengo muchos testimonios. Tengo un caso muy personal. Nos tocó a mí y a mi familia. Yo tengo 4 primos que murieron entre los meses de febrero y marzo. Eran 4 hermanos entre sí. Provi Crespo, Andrés Crespo, Iris Crespo y Carmencita Crespo. Los 4 murieron de COVID-19, no estaban vacunados. En aquel momento todavía la vacuna no estaba accesible a todos. Era por fase. Primero el personal médico, respondedores de emergencia, personas de mayor edad y luego... Dice,
ellos murieron y eran 4 hermanos entre sí. Y yo te puedo enumerar más de 25 o 30 personas que yo te puedo decir el nombre y el apellido, que los conozco y que murieron de COVID. Así que el tema este de la inmunidad colectiva y de rebaño, no es que sea un mito, o sea, eso es una realidad. Cuando se habla de epidemias y de pandemias, pues se hacen proyecciones para ver en qué momento ya no estamos en una pandemia. Pero yo considero que, concurro con Claudio, y le aprovecho para enviarle un saludo a todos sus estudiantes en el aula. ¿Esto es para un año o para más tiempo? Sí, el problema Gracias, Ángel. Yo creo que el problema no es tanto una cuestión económica, sino que, digamos, ya el problema económico está y vino para quedarse. A mí me parece que el problema está ahora con el personal de salud, sobre qué es lo que va a pasar con el personal de salud, porque en nuestro caso en particular, el instituto donde yo ejerzo, pertenece a la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina, es el sindicato de la salud privada. Y este sindicato comenzó desde minuto cero, con todo un plan, cuando comenzó la pandemia, para cuidar al personal de salud. Y dentro de las cosas que se hicieron fue instalar un programa que se llama Cuidar para Cuidarnos, ¿no? que es cuidar al personal de salud para que no tenga problemas, sobre todo desde el punto de vista de la salud mental. ¿Por qué? Porque aumentó muchísimo el burnout, aumentó muchísimo el síndrome de quemado. Pero realmente aumentó muchísimo. No es que estamos dentro de niveles normales y se escapó un poquito de la normalidad. No, aumentó muchísimo el síndrome del quemado. Han habido suicidios, han habido problemas a nivel familiar y estigmatización del personal de salud. Los han echado de las casas, los han echado de los edificios, no dejaban que circulen por los lugares. Y mi pregunta, mi incertidumbre en todo esto, en realidad es ¿qué va a pasar en el después? ¿No? ¿Qué va a pasar en el después con el personal? Cuando todo esto termine, ¿qué va a pasar con el personal de salud que está con todo este problema de salud mental actualmente y que lo va a mantener durante mucha cantidad de tiempo? No hay muchos programas establecidos en Argentina para cuidar la salud mental del trabajador de la salud. Lo que hay son todas experiencias aisladas de psicólogos, de psiquiatras, pero no hay planes específicos que se hayan realizado, por ejemplo, a nivel provincial o a nivel nacional para el cuidado del personal de salud. Y esta va a ser nuestra segunda pandemia silente, ¿no? O es nuestra pandemia silente en este momento. El estado de la salud mental del trabajador de la salud y lo que va a pasar con esta gente, con todos nosotros, cuando todo esto termine. Para mí, este es el tema central que tenemos que empezar a discutir a todo nivel, porque el personal prehospitalario siempre sufre las consecuencias de las pandemias, siempre sufre las consecuencias de las emergencias sanitarias. No es la primera vez que pasa esto ya lo tuvimos con la gripe aviar. Durante la gripe aviar habían demoras de domicilios de 72 horas, 72, 96 horas para atender a una persona en su domicilio. Y esto se repitió, y pareciera que como que no hubieron lecciones aprendidas con lo que había pasado en el anterior SARS, porque este es el segundo SARS, ¿no? O tercero, no me acuerdo. Pero para mí el problema central está ahora acá. ¿Qué vamos a hacer con todos nosotros? ¿Qué vamos a hacer con el cuidado de la salud mental y trabajar en la salud? Porque verdaderamente está causando muchos problemas a nivel laboral. Excelente tu aportación. Te agradezco mucho, Claudio. Héctor, te escucho. Creo que ya lo dije al inicio de esto, ¿no? El personal técnico en emergencias médicas, técnico paramédico, hoy en día en nuestra zona metropolitana de Guadalajara, también atinadamente lo menciona Claudio, ¿no? Ahora sí ya estamos llegando a quién rescata al rescatador, quién atiende precisamente al personal que se la pasa en doble o triple turno atendiendo prácticamente servicios
y sobre todo con el estrés a momento de que el paciente que tengo enfrente, aún así, aunque tenga ya dependiendo de la medicina basada en evidencias y obviamente con poco de experiencia en el tratamiento de pacientes con COVID, pero sin embargo el miedo está latente, ¿no? El miedo de poderse infectar. A pesar de traer el equipo de protección personal, algunas de las ocasiones los servicios de emergencia siguen atendiendo. No solamente hay COVID en la ciudad, hay diferentes traumas, ahora sí, sigue habiendo choques, volcaduras, incendios, atropellamientos, explosiones, etcétera. Y detrás de ellas, pues obviamente no podemos traer un detector, obviamente, para saber si el paciente que estamos atendiendo o los pacientes que estamos atendiendo son pacientes infectados que, dado, dicho sea de paso, posteriormente nos puedan infectar y meternos en un aprieto. Sí, también coincido mucho con Claudio en el sentido de que el técnico en urgencias médicas ya está con un moving bastante adelantado. Ahora se está hablando ya muchísimo sobre el término de la resiliencia, que no queda de otra, el sobreponerse a esta adversidad, obviamente, pero no es sobreponerse por de facto o de borrón y de que ya no pasó nada a la vuelta de la esquina, ¿no? Sino tomando en cuenta prácticamente todas las experiencias. Y bueno, yo conozco técnicos en urgencias médicas que semana a semana se están haciendo la prueba de PCR para ver y obviamente van con el miedo para ver si no han sido infectados en esa semana y poder seguir llevando el sustento a su familia. Recordemos que detrás de los técnicos en emergencias médicas en el área prehospitalaria no solamente están personas con todas las ganas del mundo de trabajar por el prójimo, sino también es una cadena laboral, obviamente, en la cual, pues obviamente tenemos técnicos en urgencias médicas que atienden a su familia y muchos de ellos que son sustento de la misma. Pero insisto, hoy en día, a 14 de septiembre, ya los veo a los cuerpos muy cansados, pero sin embargo, no ceden su brazo y siguen trabajando todavía por la ciudadanía. Gracias, Claudio. Muchas gracias, muchas gracias. Maestro. No, maestro. Bien. Quisiera comentarles cómo vivieron, cómo han tolerado esta parte de la discriminación al personal de salud por parte de la ciudadanía. Aquí en México se vivieron casos muy extremos en donde agredían de manera física a enfermeras vestidas o a paramédicos que se dirigían a su domicilio después de su jornada. ¿Cómo lo vivieron ustedes, Claudio, Ángel? Claudio, parece que estás con el micrófono desactivado. Te escuchamos, Ángel. Bueno, acá en Puerto Rico no, gracias a Dios no vivimos algo como esa estigmatización a esos niveles donde llegan personas a agredirlos o no admitirlos en lugares. Creo que por el contrario la gente fue bien solidaria. No obstante, pienso que debe haber sido muy duro para ellos y yo les doy servicio a muchos centros de salud primaria en Puerto Rico. Cuando los visitaba, pues muchos de ellos tenían la preocupación de cómo descontaminarse al llegar a su hogar, y en ese aspecto pues les ofrecía recomendaciones de establecer estaciones de descontaminación a la entrada, pues quizás dejando los zapatos, aunque se sabía ya que el virus no sobrevivía en el suelo, y más con las temperaturas acá que son muy cálidas, pero pues un poco les daba tranquilidad eso. Les repasaba procedimientos como enjuagar su ropa en agua caliente en la entrada, por aquello de que tuvieran esa tranquilidad de que mataban cualquier, no solo COVID, cualquier otra contaminación biológica que pudieran llegar a su hogar. Hubo mucha preocupación en el personal sanitario en Puerto Rico.
en cuanto a los equipos de protección personal. Hubo un momento dado, no hubo escasez de equipos de protección personal para ellos, pero había profesionales de la salud que estaban muy ansiosos. Inclusive yo tuve que desarrollar un adiestramiento sobre el reuso de respiradores N95 y KN95, que basado en las guías de las organizaciones entendidas en el tema, el Instituto Nacional de Protección en Estados Unidos y demás, explicaban que sí podías reusar algunos de estos equipos en un turno de trabajo y te daban algunas recomendaciones para desinfectarlo, ponerlo contra la luz y mirar si mantenía su integridad física. Hubo mucho de eso. Y el personal de salud pública tenía preocupación a la hora de llegar a su hogar. Ellos tenían la preocupación de contagiar a sus familiares. Hubo casos de personas, no solamente en el sector de la salud, gente en general, que llegaron a su hogar y contagiaron a su padre anciano y murió. Y sabe que el contagio lo llevó el hijo. Son temas que sí hay que pensar y Claudio dio el traste con esto, en cómo cuidamos al cuidador, cómo cuidamos al respondedor de emergencia, porque verdaderamente pues tienen siempre vamos a ser personal vulnerable. Los bomberos se exponen a incendios, los bomberos que hacen transporte prehospitalario se exponen también a esto, las personas que trabajan con materiales peligrosos se exponen a esos contaminantes, a su toxicidad. O sea, el que responde a la emergencia hace esto por vocación y sabemos que estamos en la línea de frente ante diferentes tipos de incidentes, tanto de origen natural, de rutinarios de nuestro orden de vida, como incidentes creados por el ser humano cuando hablamos hasta de terrorismo, ¿no? Siempre estamos expuestos porque escogimos hacer esto, estamos llamados a hacer esto. Pero creo que sí, que más allá de una estigmatización, era la preocupación, la atención que ese personal llevaba a su hogar y su preocupación de ellos con respecto a su pareja, hijos, familia en general. Muchas gracias, Ángel. Regresamos contigo, Claudio. ¿Nos escuchas? Escucho. Ok. Te escuchamos, estábamos comentando sobre cómo vivieron ustedes el estigma hacia el personal de salud siendo agredido por el personal ciudadano cuando lo consideraba portador del virus. Terminaba su labor, iba a su casa. Claro, es que pasaron varias cosas, ¿no? Por un lado estaban las personas que convivían con el trabajador de la salud dentro de un edificio, por ejemplo, y que les dejaban carteles en las puertas diciéndole no ingreses, no te queremos acá, no pongas en riesgo a mi familia, etc. Bueno, obviamente que terminaban en denuncias, policiales, denuncias penales hacia el mismo consorcio del edificio, porque no le podían prohibir a nadie entrar a su domicilio, ¿sí? Y fue un problema que fue bastante difícil de resolver, porque hasta el día de hoy sigue pasando, de que hay son casos aislados, pero son casos que resuenan muchísimo en la sociedad. De la misma manera que el personal de salud no quiere contagiar a su familia, porque hay muchos casos de enfermeros, sobre todo, que son los que más cercanos están al paciente, de enfermeros que llegaban a sus casas y se iban a vivir al garage, para no entrar en contacto con la familia, para no contagiar a los hijos, a sus padres, a su esposa, marido, etc. Se autoaislaban para no entrar en contacto con sus seres queridos. Y lo mismo pasaba también con los vecinos que no querían que no quieren que el personal de salud conviva con personas, sobre todo cuando dentro de un edificio hay personas de riesgo, ¿no? Adultos mayores o personas con alguna comorbilidad que pueda llegar a ser de importancia en el tema del contacto de la enfermedad. ¿Cómo se vive? Se vive con muchísimo estrés. Y esto es uno de los causales del burnout. Esto es uno de los causales del burnout del personal de salud. Tanto por el hecho de no querer contagiar, como por el hecho de ser considerado como una cosa peligrosa. Como si uno fuese un vehículo de materia peligroso que está circulando por la ciudad. Esto es uno de los causales de los problemas de salud mental que llevaron a muchos enfermeros y a muchos médicos al burnout. Lo mismo con los paramédicos. Empresas de emergencia grande que yo estaba en contacto
con amigos que trabajan en Buenos Aires, donde yo trabajaba en el Servicio de Emergencia Médica de Buenos Aires. Ellos resistieron la enfermedad y resistieron todos los embates de la enfermedad, más o menos unos 6 meses, hasta que de un día para el otro cayeron todos. ¿Por qué cayeron todos? Cayeron porque todos somos parte de la comunidad. Y por más que nosotros utilicemos todos los elementos de protección personal y nos cuidemos al máximo, cuando nos vamos del lugar de trabajo, volvemos a la normalidad y volvemos a estar circulando por la calle sin elementos de protección personal, porque nadie anda con barbijo, camisolín, botas y guantes caminando por la calle, o con los trajes de tigre. Entonces, tarde o temprano... Sí, te escucho, Claudio, te escucho. Tarde o temprano el personal de emergencia iba a terminar contagiado de la enfermedad. Entonces, todas estas cosas fueron las que fueron sumando al problema de la salud mental del trabajador de la salud. Y no fue solamente el personal médico y de enfermería, porque el personal administrativo fue el que primero se contagió, porque es el que daba el ingreso a los hospitales, ¿no? La mayor cantidad de contagios que hubieron dentro de las instituciones hospitalarias fueron con el personal administrativo. Luego vino el personal de respuesta, porque el personal administrativo no utilizaba o no utiliza los elementos de protección personal de la misma manera que utiliza un enfermero y un médico. La mucama, el administrativo, el que da el ingreso, el que da el alta a los pacientes, las administrativas y demás, el que da el ingreso a los pacientes a los laboratorios, etcétera, fueron los que primero se contagiaron de la enfermedad. Luego vino el personal de respuesta. El personal de respuesta estaba mucho más protegido. Así que el problema de la salud mental no es solamente en el personal médico, sino que también es en el personal no médico. Muchas gracias, Héctor. Perdón, Claudio. Quiero regresar con Ángel, permíteme tantito, Héctor. Quiero regresar con Ángel para que me platiques pues tus conclusiones de este conversatorio. Estamos a punto de culminar. Tus conclusiones, ¿en qué estamos y a dónde vamos? Mira, yo estoy sorprendido de los puntos de convergencia, tanto México, siendo una nación tan grande, y Argentina, yo creo que son de las naciones de habla hispana más grandes territorialmente, hablando de población. Son dos países que yo los veo como potencias desde el punto de vista de sus capacidades internas de manufactura. Mira cómo han hablado de que pudieron básicamente sostener la demanda de muchos de los insumos que eran necesarios. Veo puntos de convergencia entre los tres, pues de cómo comenzó el origen de la pandemia, los temores que habían, los mitos, cómo fuimos manejando todo, y cómo, ¿verdad? Como sociedad, el ser humano que se adapta a todo, hemos tenido que comenzar a adaptarnos a una nueva normalidad. Y las proyecciones que nosotros como consultores en el área, que pues cada uno, aunque convergemos, pues también podemos diferir en determinado momento, pues tenemos la misma apreciación de que vamos a vivir bajo la pandemia por todavía periodo de tiempo quizás de la magnitud del que ya hemos vivido, tal vez más. Y veo ese punto en común. Antes de cerrar, quiero compartir que yo viajé a México durante la pandemia en noviembre. Viajé al DF y estuve en el Estado de México haciendo un estudio breve que un cliente requería, y me arriesgué a viajar sin estar vacunado en aquel momento, y vi en el DF las personas usando cubrebocas, medidas muy parecidas a las de Puerto Rico. No se servía alcohol en los restaurantes. Tú ibas a cenar y a las 7 de la noche había una ley seca. O sea que tuve esa experiencia de por lo menos, fueron 48 horas solamente lo que estuve allí en DF, Estado de México, y listo, salí, me regresé a Puerto Rico de una. Pero el conversatorio me pone a viajar a Guadalajara, me pone a viajar a Bariloche, me pone a conversar contigo, Ernesto, y creo que definitivamente pues es algo que no creía que lo iba a vivir. Lo practiqué, lo estudié y lo ejercité muchas veces como coordinador de protección civil en Puerto Rico,
con las oficinas de bioseguridad estatales, se hacían ejercicios de esto. Yo llevo 24 años en esto, empecé muy joven y yo decía, una pandemia, eso no va a pasar. De momento vino el chikungunya y qué raro esto, como se dispersó, vino el Zika, tuvimos ébola, pero algo como esto que por el estornudo de un ser humano contagiara a 100 a la redonda y esos 100 lo multiplicaran de la manera jamás en mi vida. A mis 44 años de edad, 24 años en esta empresa, jamás pensé ver algo como esto y poder conversarlo aquí creo que ha sido de gran satisfacción. Así que les agradezco a ustedes por invitarme, a Topete por siempre contar conmigo como parte de su equipo de trabajo. Él sabe que siempre contará con nuestro respaldo desde acá. A Claudio un fuerte abrazo y a todos los que nos ven tanto en el internet como los estudiantes que tiene Claudio ya en el instituto, pues mi abrazo solidario desde Puerto Rico y desearles que podamos superar esto y salgamos de esta lo antes posible. Muchísimas gracias, Ángel. Continuamos todavía. Claudio, 4 minutitos. Bueno, igual que Ángel, me sacó todas las palabras, Ángel es así. Pero no, sobre todo ahora lo que nos queda a nosotros son nuestros alumnos. Acá estamos todos formadores de emergencias médicas y tenemos un alumnado enorme que hace 1 año y medio no está pudiendo estudiar de manera presencial. Gracias al cielo nosotros comenzamos con la presencialidad plena, pero hace muy poquito tiempo, hace solamente un mes, y todo esto que hemos vivido, recuperar el tiempo perdido va a ser tremendamente difícil. Cuando habíamos comenzado con la pandemia, yo a la semana o 2 semanas que habíamos comenzado lo llamo a Héctor, le digo, Héctor, ¿qué hacemos? Le pregunté a Ronnie Contreras también en la Universidad de Galileo en Guatemala, hablé con Ciro Farfán también en Ecuador, hablé con un colega también de la Universidad de Perú, con respecto a cómo íbamos a hacer con los alumnos para que los alumnos puedan estudiar de una manera que sea beneficiosa en un contexto de no presencialidad en una carrera que es manual, es una carrera que tiene más manualidad que parte teórica. Y bueno, yo creo que ese gran desafío ahora que tenemos ahora de aquí en adelante, de apurar los tiempos, de lograr que todos los alumnos de todas las carreras de ciencias de la salud, no solamente de emergencias médicas, pueden recuperar el tiempo perdido y vamos a tener que reconvertir, por otro lado, también la enseñanza de la emergencia médica en toda Latinoamérica. Para mí es fundamental de que todos las universidades, los institutos de enseñanza, aunemos criterios para crear programas de emergencias médicas que sean iguales en todos lados. No iguales 100%, pero por lo menos en el fundamento de la carrera, que haya movilidad latinoamericana. Hay una disciplina que es igual en todo el mundo, ¿no? Que tiene las particularidades, que bueno, estos son de montaña, otros son urbanos, otros vivirán un poco más en el mar, pero en definitiva el fundamento de la emergencia médica es uno solo. Y me parece que es necesario que Latinoamérica se una en crear programas de emergencia médica que sean accesibles y que sean uniformes para que en los casos donde necesitemos la presencia de profesionales en otro país, cuando viajemos, nos encontremos con un mismo idioma. Para mí eso es fundamental. Muchísimas gracias, Claudio. Muchísimas gracias. Héctor, te dejo 2 minutitos, por favor. Sí, pues antes que nada me da muchísimo gusto el haber compartido foro con mis viejos amigos, colegas, Claudio Naup. Su experiencia siempre es invaluable y sobre todo pues él, me atrevería a decir que somos homólogos, él en Argentina, yo en Guadalajara, México, precisamente en la carrera de TCU en emergencias, y también agradecer la presencia del maestro Ángel Crespo, director de Bomberos de Puerto Rico, y precisamente también un agente con muchísimo conocimiento sobre materiales peligrosos, bioseguridad y todo este tipo de situación.
Creo que hablamos de dos países, de tres países, cuyas características no son tan alejadas, porque son países latinoamericanos. Desgraciadamente, tuvimos por ahí un país en el cual pues obviamente se habló de la pandemia bastante, con situaciones bastante difíciles, como fue el caso de Guayaquil, Ecuador, en el cual en algunos de los barrios prácticamente moría la gente y sacaban los cadáveres a las calles, y obviamente ahí otro buen amigo, William Muñoz, nos comentaba precisamente que el departamento de bomberos de Guayaquil, esas experiencias fueron las más arrojadoras. Sin embargo, sí nos dejan mucha experiencia y un cúmulo de conocimientos que todavía tenemos que transmitirles nosotros a los que estamos educando en este momento. Agradecer a mis compañeros, a ti Ernesto por tu conducción y a la Universidad de Guadalajara, al Departamento de Clínicas Médicas por este gran esfuerzo que creo que da una pincelada desde la otra perspectiva del COVID-19. Muchísimas gracias a todos los involucrados. Estamos esperando que se conecte el doctor Farfán, que espero que nos despida la transmisión. Ya lo estamos viendo por ahí, doctor. Pues muchísimas gracias a todos ustedes por compartir estas experiencias. Muchísimas gracias, maestro Claudio Gnau. Gracias por compartir la experiencia argentina. Muchísimas gracias, maestro Ángel Crespo, por mostrarnos estas convergencias de las que usted hablaba entre nuestros países. Gracias por compartir la experiencia de Puerto Rico. Estimados maestros Héctor Topete y Ernesto Alonso, muchísimas gracias por permitirnos conocer la experiencia desde la perspectiva del personal paramédico y del personal que atiende las emergencias y los rescates, que a veces también, como se dijo por ahí en la plática, un poco nos perdemos de vista, ¿no? Muchísimas gracias por habernos mostrado estos conocimientos que se han ido adquiriendo, y me parece muy importante decirle a quienes nos escuchan que con estos conversatorios pretendemos ir construyendo un hilo conductor que permite ir reflexionando, y pensaba mientras los escuchaba que de alguna manera estas grabaciones se van a convertir tarde o temprano en documentos que van a recuperar todo esto que estamos viviendo como generaciones de este siglo XXI, y que van a quedar ahí documentando esta realidad. Iremos tratando distintos temas a través de lo que proponen nuestras academias, y yo quisiera agradecerles a todos ustedes a nombre de la Universidad de Guadalajara, de nuestro centro universitario y del Departamento de Clínicas Médicas, el haber compartido estos momentos con nosotros. Invitar a quienes nos escuchan a que sigamos construyendo estilo conductor, y anunciarles que el próximo conversatorio, dentro de 15 días, estará enfocado a respondernos la pregunta: ¿qué hemos aprendido tras la pandemia del COVID-19? Vamos a abordarlo desde un enfoque en terapia respiratoria y cuidados críticos. Los esperamos para este nuevo encuentro y iremos tratando muchas otras cosas. Quisiera cerrar diciendo que tal vez estamos entrando a algo que algunos teóricos han comenzado a nombrar, aunque ya existe este nombre para algunas producciones cinematográficas quizás, pero que da cuenta de esto que también se trató aquí. Cómo vamos teniendo un cambio y una necesidad del otro. Esto que nuestros teóricos han comenzado a llamar hambre de piel. Muchas gracias por estar con nosotros. Los esperamos en una próxima emisión del conversatorio COVID-19, la mirada clínica. Muchas gracias a todos ustedes. Buenas noches.
Buenas tardes.